Muy bien, Iglesia, pues vamos a seguir adorando y buscando la presencia del Señor en nuestras vidas. Os invito a abrir 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar meditando hoy en un pasaje de la Escritura muy conocido por la mayoría, pero del cual necesitamos aprender, ¿no? Constantemente. Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a hacer la lectura de todo el capítulo, ¿vale? Voy a estar leyendo el capítulo completo, que dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos
de Jehová. Oramos y ponemos esta palabra delante de Él. Señor, venimos a ti con la necesidad, Señor, de escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos hables, Señor, hables a nuestros corazones. Tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos, Señor, y tú sabes lo que necesitamos, Padre. Te quiero pedir, Señor, que por medio de tu palabra tú llegues allá donde muchas veces nosotros no vemos o no queremos ver, para sanar el pecado, para sacar el pecado a la luz, Señor, y para restaurarnos en nuestra relación contigo, Señor. Tú eres bueno, tú eres un Dios bueno, quieres obrar en nosotros una obra bella, preciosa, pero el pecado tiene que ser perdonado, y para que el pecado tenga que ser perdonado, tiene que salir a la luz, Señor. Usa tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mirad, a veces en casa me toca ayudar con los niños, ¿no? Con las tareas que ellos traen del colegio, ¿no? Y últimamente a Andrés le están mandando muchas fichas de matemáticas, ¿no? Le mandan su cuartilla de matemáticas y en esa cuartilla tiene un montón de operaciones, ¿no? Son sumas y restas conllevadas. Los que somos padres me podéis entender, no son cosas fáciles para un niño. Pero bueno, él llega del colegio, coge su mochila, la abre, saca su ficha y él solo se pone a hacer sus cuentas, las hace rápido. Pero claro, yo como padre muchas veces pues después tengo que estar pendiente de que más o menos haga lo que pone la ficha. No vaya a ser que ponga ahí números que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces yo después cojo la ficha e intento evaluar un poquito si la ha hecho medianamente bien, si se ha esforzado y más o menos si el resultado de las operaciones es correcto, ¿no? Y el otro día me pasó una cosa muy, muy curiosa que me vais a entender. Yo cogí la ficha y vi que la mayoría de las operaciones que estaban en la ficha estaban bien, pero había algún error, ¿no? Y ahí llega el momento al cual a Andrés no le gusta ya tanto. Es el momento en el que yo le digo, venga Andrés, vamos a ver qué errores hay, si hay algún fallo y vamos a intentar corregirlo, ¿no? Y entonces había ahí una operación que no estaba correcta, el resultado no era correcto. Y entonces yo lo que hice fue buscar una de las muchas gomas que a veces tenemos por casa. Cogí la goma, abrí un cajón, cogí la goma e intenté borrar el resultado que le había puesto porque el resultado no era correcto. Sin embargo, cuando yo cogí la goma e intentar borrar el resultado, de repente, en lugar de borrar el número que ponía, apareció una mancha negra. ¿Sabéis estas gomas que a veces lo usas tanto, que al final acaban más sucias y cuando tú las quieres usar, en lugar de borrar, lo único que te produce es una mancha? Muy bien, pues yo intentando ayudar a mi hijo a corregir su operación, en lugar de borrar el número, lo único que había hecho era producir una mancha en medio de su hoja, que por cierto estaba en general muy bien hecha, ¿no? Y sin embargo, con la mejor de las intenciones, digo, bueno, voy a buscar otra goma, de las muchas que tenemos en casa por diferentes lugares, para intentar borrar esta mancha que me ha salido en medio de su cuartilla, que por cierto estaba prácticamente casi todo bien hecho. Entonces yo fui, busqué otra goma, abrí un cajón, encontré otra goma y digo, esta goma me va a servir. Esa goma no estaba sucia, era una goma que estaba bien. Entonces yo cogí la goma, me acerqué e intenté borrar la mancha que había salido de la goma anterior. Pero me di cuenta de que esta goma era un poquito peor, era una goma de peor calidad, ¿no? Que me río porque me hace gracia. Pero yo intenté darle y claro, le daba y no salía el borrón, no salía la mancha. Entonces le di más fuerte y en ese momento el papel se arrugó. Se arrugó. Es gracioso, pero mirad, con mi mejor intención yo quería ayudar a mi hijo, ¿ok? Mi intención era que mi hijo el día siguiente fuese con los deberes bien hechos y que sobre todo estuviesen bien presentados, ¿no? Que pudiese llegar y decir, aquí está mi deber y que se viese todo bien. Sin embargo, con mi mejor intención había metido la pata. Lo había hecho, terriblemente mal. Al final él tenía su hoja de los deberes, prácticamente todo bien, pero tenía una mancha en medio y el papel estaba completamente arrugado, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, pero a veces, con la mejor de las intenciones, podemos empeorar las situaciones. Muy bien. Pues bien, a David le pasó algo parecido. Me voy a explicar. David estaba en una situación difícil, una situación personal difícil, compleja,
Él tomó decisiones para intentar salir de ahí, tomó decisiones que fueron completamente erróneas, que lo único que hicieron fue empeorar la situación en la cual se había metido. Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el ejemplo que yo he contado al principio y el ejemplo en el cual David se metió. Lo único que yo quería borrar era una cifra de un resultado de una suma o una resta conllevada que estaba incorrecta, que era inadecuada, y eso no tiene ninguna mayor trascendencia. Pero David quería borrar un pecado grave. David quería borrar el pecado de su adulterio con Betsabé, y para ello lo único que hizo fue tomar decisiones pecaminosas para intentar salir de esa situación. Lo único que quedó al final de este capítulo que hemos leído es una mancha, es una gran mancha, pero esa mancha es la mancha del pecado. Sinceramente, cuando leo este capítulo, lo he estado leyendo mucho estos días, es evidente que David pecó, y pecó gravemente. El pecado de David fue un pecado grave, fue el pecado del adulterio con Betsabé. Él cedió a la tentación sexual y adulteró con Betsabé. Sin embargo, la respuesta que David tuvo posteriormente a su propio pecado y su intento desesperado por querer ocultarlo fue peor si cabe. Fue peor si cabe. Este capítulo nos deja la gran lección de que el pecado no se soluciona con más pecado, ¿vale? Sino con arrepentimiento verdadero y confesión sincera. Mirad, para que podáis seguir el mensaje que os voy a dar los 3 puntos, ¿vale? Son 3 puntos claros. El primer punto de ellos vamos a estar hablando del pecado sexual. Vamos a estar hablando del versículo 1 al 5, el pecado sexual. Vamos a estar meditando en el pecado de David con Betsabé. El segundo punto yo lo he llamado ocultando el pecado, ¿vale? Versículo 6 al versículo 27, primera parte del versículo 27, ocultando el pecado. Vamos a ver el intento de David por ocultar su pecado. Y el tercer punto lo he llamado los ojos del Señor, los ojos del Señor. Y vamos a ver esto en la segunda parte del versículo 27. Muy bien, el pecado sexual. Lo que nos dice el texto es que al principio, en aquel tiempo del año, en aquel momento del año, normalmente los reyes acompañaban a su ejército en la guerra. Normalmente el rey iba con el ejército acompañándole, apoyando y liderando al ejército. Evidentemente había el general del ejército que era Joab, pero el rey estaba con ellos, estaba en el frente. Sin embargo, sin saber el motivo concreto, David decidió no actuar como habitualmente le correspondía como rey y permaneció en Jerusalén. La Biblia no nos dice exactamente el motivo por el cual David no acompañó al ejército en ese momento, pero una posibilidad real es que David no estuviese ocupando su cargo como rey, no estuviese asumiendo su responsabilidad como rey. Y consecuentemente no debería haber estado en Jerusalén, consecuentemente no debería estar dando ese paseo en la azotea de su palacio, y todo lo que ocurrió en el capítulo no tendría por qué haber pasado. Por cierto, David no tenía que estar ahí, tenía que haber estado con Urías, en el frente de la batalla, pero él estaba en la terraza de su palacio, codiciando y mirando a Betsabé, a su esposa. ¿Qué aplicación podemos sacar de esto? Una de las formas más sabias de evitar situaciones que nos pueden arrastrar a la práctica del pecado en general, esto es un consejo general, pero de manera particular también al pecado sexual, es ser diligentes con nuestra responsabilidad personal. Si en cada momento estamos donde tenemos que estar, acompañados de las personas que corresponden y haciendo lo que el Señor nos pide, esa es la mejor forma de protegernos contra el pecado y el pecado sexual de manera particular. Sé que esto no sirve para todo, evidentemente si hacemos lo que tenemos que hacer no vamos a evitar todas las situaciones comprometidas, pero sí creo que muchas situaciones comprometidas que nos pueden arrastrar e incitar a la práctica del pecado podemos evitarlas. David no tenía que haber estado ahí, tenía que haber estado con el ejército en el frente. Y es en ese contexto, al caer la tarde, paseando por la azotea de su palacio, cuando de forma involuntaria David ve a una joven, ¿no?
a una joven que dice la palabra que era hermosa y que se estaba bañando. David se encontró con una escena fortuita, ¿no? Él no estaba buscando esa escena, no la estaba buscando, él estaba paseando por la azotea de su palacio. Pero se encontró con esa escena y evidentemente David tuvo la oportunidad rápidamente, ¿no?, de apartar su mirada. Él tenía que haber apartado rápidamente su mirada considerando que esa mujer no era su esposa y que la voluntad del Señor no era que permaneciese codiciando a esa mujer en su corazón. Sin embargo, la palabra nos cuenta que David hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. En lugar de apartar su mirada, codició a esa mujer en su corazón, tanto que como rey él se interesó por ella. Quiso saber quién era, cuál era su nombre. Ahí supo que era Betsabé, mujer de Urías Eteo. Y la llamó como rey, usando su autoridad, la llamó a su presencia. Él tuvo una cita con ella y en ese contexto él mantuvo relaciones sexuales con ella fuera del matrimonio. Betsabé era una mujer casada. David era un hombre casado, ¿no? Y adulteraron. En la primera mirada fortuita de David generó inmediatamente ese deseo en su corazón, ¿vale? Y esa primera mirada accidental dejó de ser inocente en el siguiente segundo que no fue retirada, ¿vale? Esa primera mirada inocente que David no estaba buscando dejó de ser inocente en el siguiente segundo que David no retiró la mirada para pasar a ser una mirada lasciva y pecaminosa, que dio lugar a un plan para mantener relaciones con ella fuera del marco del matrimonio. En la propia Escritura tenemos un ejemplo que es bastante similar, pero que tiene una respuesta y desenlace completamente opuestos. Ese ejemplo es el ejemplo de José, ¿no? José con la esposa de Potifar, no sé si os acordáis, Génesis 39. José estaba sirviendo y siendo prosperado como mayordomo en la casa de Potifar, general de Faraón. Cuando la esposa de Potifar le propuso mantener relaciones sexuales con él, y él se negó, él se opuso, y él cuestionó, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fijaros la respuesta. José estaba pensando en ese pecado en contra de Dios. Sin embargo, la esposa de Potifar le dio igual las explicaciones de José, le dio igual. Y un día ella decidió agarrar a José por la fuerza e intentó mantener relaciones con José, forzándole a ello. Pero nos cuenta la palabra que la respuesta de José no pudo ser más adecuada. Nos dice, entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Y salió corriendo. Y salió corriendo. Mirad, la huida de José de las manos de la esposa de Potifar representa la huida que todos nosotros estamos llamados a realizar del pecado sexual. José sabía que aquello le podía... José estaba en una situación mucho más comprometida que David. José sabía que esa situación le podía traer consecuencias graves y lo trajo. Él acabó después en la cárcel. Pero le dio igual. Le dio igual. Salió corriendo en calzoncillo, te da igual. Salió corriendo porque le daba igual las consecuencias. De aquí huyó. Él lo tenía muy claro. De aquí huyó. David tenía que haber actuado igual que lo hizo José, tenía que haber apartado en primer lugar la mirada de aquella mujer que no era su esposa, pero tenía que haber abandonado inmediatamente la azotea desde la cual se la divisaba para orar sinceramente al Señor pidiéndole que diese muerte al deseo que había surgido en su corazón y a los pensamientos que habían aparecido en su mente. David tenía que haber actuado así y no lo hizo. Hasta ese momento David había sido grandemente usado por Dios en la nación de Israel. Muchos conocéis la historia. Él lideró la victoria de Israel frente a los filisteos a través de la derrota de Goliat. Posteriormente había sido designado y coronado como rey de la nación. Había derrotado a la casa de Saúl, había establecido la capital en Jerusalén, había llevado el arca de la alianza. Pocos capítulos antes Dios había hecho un pacto con David y le había dado la promesa que de su reinado habría un descendiente de su linaje, ¿no?, que establecería un reino que sería eterno. ¡Wow! David estaba en lo más alto. David estaba en lo más alto,
cuando cayó estrepitosamente en el pecado sexual. ¿Quién te dice a ti que no puedes ser tú? Como creyentes somos llamados a cuidar estrictamente de este área en nuestras vidas. El Señor nos llama a prestar atención a nuestra mirada y a los pensamientos de nuestro corazón, precisamente para evitar llegar a la práctica de los pecados sexuales, como pueden ser la pornografía, la fornicación o el adulterio. Pero también para corregir la mirada lasciva, la mirada inadecuada y los pensamientos desordenados que puedan surgir en nuestro corazón y arrepentirnos sinceramente de ellos delante del Señor. El propio Jesús equiparó en el Sermón del Monte la mirada lasciva a la práctica del adulterio, no siendo cosas totalmente diferentes delante de Dios, delante de su ley, sino todo lo contrario, ¿no? Mateo capítulo 5, vamos a ir allá porque creo que estos versículos nos pueden ayudar. Mateo 5, 27 dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero fijaros lo que dice el Señor. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahora lo que va a hacer Jesús es decirnos cómo tenemos que actuar. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mirad, evidentemente el pecado sexual no está en última instancia en nuestro ojo ni en nuestra mano. Eso es evidente. Y por tanto, no tenemos que responder literalmente a este pasaje, literalmente. Pero Jesús no está diciendo menos que si sacándote el ojo y cortándote la mano solucionarías el problema, que no dudases en hacerlo. Es decir, que tomes la decisión que tengas que tomar, por radical que aparentemente sea, para proteger tu alma del pecado sexual. Porque como dice estos versículos, tienen la capacidad de llevarte al infierno. Tú y yo somos llamados a reevaluar en nuestra vida, en esta área, para tomar decisiones igualmente radicales a las que Jesús nos presenta en estos versículos, si son necesarias, para guardar nuestros corazones, guardar nuestros pensamientos, guardar nuestras acciones del pecado sexual, Muy bien, con esta primera parte cierro este bloque. Estos primeros versículos son claros, pero vamos a ver, y sabemos por la historia, ¿no? Volvemos a 2 de Samuel, capítulo 11. Sabemos por la historia que el encuentro entre David y Betsabé no se quedó en eso, ¿no? Sino que tuvo más consecuencias, ¿no? Y después de ver el pecado sexual de David con Betsabé, lo que vamos a pasar a ver es cómo David intenta por todos sus medios ocultarlo. Un tiempo después, Betsabé supo que estaba embarazada. Y claro, ella hizo lo que era lógico. Lo primero que hizo fue comunicárselo a David, al padre de la criatura. David pensó que su adulterio con Betsabé no pasaría de un momento privado de placer sexual puntual y que no tendría mayores consecuencias. Pero, ¿sabéis? David estaba completamente equivocado. Quizá en este momento de la historia alguien me puede preguntar, bueno, si Betsabé no se hubiera quedado embarazada, ambos hubieran seguido con sus vidas sin mayores consecuencias, ¿verdad? No habría pasado nada, ¿no? El acto del adulterio, aunque no hubiese terminado en un embarazo, habría tenido terribles consecuencias espirituales para ambos, pero especialmente para David. Porque David abusó de su autoridad como rey y tomó la iniciativa para cometer el adulterio. Mirad, sin el arrepentimiento y la restauración que experimentó David después, yo no voy a entrar en el capítulo siguiente, que es el capítulo 12, pero sin el arrepentimiento y la restauración que experimentó David cuando su pecado salió a la luz a través del profeta Natán, ¿os acordáis?
No es difícil imaginar cómo el corazón de David se hubiera enfriado, cada vez más como ya estaba en el capítulo 11, hasta tal punto que él se hubiera alejado definitivamente de Dios. O sea, se hubiera alejado definitivamente de Dios. En este momento, David, viendo la consecuencia del embarazo y quizá con el tiempo que había pasado desde ese momento, quizá habría podido tener tiempo para recapacitar, para ver la gravedad del pecado y arrepentirse de ello delante de Dios, confesando su pecado y pidiendo perdón a las partes implicadas, ¿no? Primero, luego empezando por Urías, también a Betsabé, asumiendo todas las consecuencias de su pecado e intentar reparar el daño causado hasta donde pudiese. Sí, tú te preguntas, ¿eso requería mucha humildad? Sí, la requería, pero el pecado era muy grave. El pecado era muy grave, o sea, imaginad a David era el rey. Imaginad al rey, pero el pecado que David había cometido requería eso, no requería menos que eso, requería esa humildad. Requería esa humildad. Sin embargo, lo que tenemos a continuación hasta el final del capítulo es el intento desesperado de un rey para que su adulterio con la esposa de uno de sus soldados, que estaba en el frente, no se hiciese público y tuviese consecuencias. Él no quería que eso tuviese consecuencias ni para su persona, ni para su familia, ni para su posición como rey. David iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que su pecado con Betsabé quedase oculto a los ojos de los demás. Pero ahí está el problema. Ese está el problema. Para resumir un poco la historia, porque sé que aquí hay mucha información, lo primero que a David se le ocurre es decir, bueno, ¿cómo yo salgo de esta? ¿No? ¿Cómo yo salgo de esta? Claro, la respuesta la sabemos, David tenía que haberse arrepentido de su pecado, pero él no vio esa salida, él buscaba otra salida, ¿no? Lo primero que a David se le ocurre, bueno, voy a intentar entonces llamar a Urías del frente y que él duerma con su esposa, con su mujer, y entonces, bueno, él crea que el hijo que nacería es fruto suyo, ¿no? Y bueno, David pensó para sí mismo, si ese plan funciona y Betsabé guarda silencio, está bien, aquí no ha pasado nada. Así pues, David hace llamar a Urías del frente de guerra con el pretexto de preguntarle cómo estaba el ejército, imaginaros esa conversación. Yo estaba leyendo este versículo y digo, Señor, imaginaros al rey, imaginaros a David con Urías delante de él y preguntándole, Urías, ¿qué tal? ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo están los soldados? ¿Estáis bien? ¿Estáis? Imaginaros a David, sabiendo lo que él sabía, ¿no? Y después, teniendo después diciéndole, mira, sé que estás cansado, vienes de lejos, vienes de la guerra, debes estar cansado de estar ahí en el frente, ve a tu casa, descansa y duermes con tu esposa. Y no dice la palabra encima que le hace un regalo. No dice qué es, pero le hace un regalo, ¿no? Yo no sé, puede ser cualquier cosa, pero puede ser algo para una cena romántica, una velada romántica, unas velas aromáticas. Vete a saber lo que le regaló. No lo dice la Biblia, ¿no? Esto estoy imaginando. Pero me imagino esa escena y me imagino a David sabiendo la intención que tenía y diciéndole esas cosas a Urías. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Sin embargo, lo que pasa a continuación, Urías, el rey le da esa posibilidad, le dice que vaya a su casa, que duerma en su casa, que descanse, que esté con su esposa. Pero lo que nos dice la historia es que Urías, en lugar de aceptar la invitación del rey, él prefiere quedarse en la puerta del palacio y dormir con los soldados de la Guardia Real. Y me imagino, cuando le dijeron eso a David, al día siguiente, David se quedaría contrariado. Pero bueno, ¿y este hombre? Si yo le he dicho que vaya a su casa, ¿qué hace? Que se queda durmiendo en la puerta de mi palacio con los soldados, ¿no? Y cuando David le pregunta a Urías que por qué había hecho, Urías le dice, ¿cómo voy yo a dormir en mi casa? ¿Cómo voy a dormir con mi esposa cuando mis compañeros en el ejército están allí lejos, en el frente, durmiendo en tiendas en el campo, ¿no? Él nombra también el arca, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Para él eso era algo inconcebible, inconcebible. O sea, el primer intento de David, errado, pero es que él no se queda ahí. Él dice, bueno, estando sobrio, pues bueno, todavía quizás esto, pero él piensa en decir, bueno, voy a hacer un segundo intento. Entonces prepara una cena, le invita y lo emborracha pensando que él, estando ebrio, a lo mejor no va a actuar así, va a bajar a su casa,
va a dormir con su esposa, va a tener relaciones y entonces se va a creer la historia de que el hijo iba a ser suyo. Pero Urías no hace eso. Urías se queda en la puerta del palacio, duerme de nuevo con los soldados de la Guardia Real. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Mira, lo que vemos en esta escena es un contraste. Es un enorme contraste entre Urías y David. Por un lado tenemos a Urías. No le conocemos mucho, pero lo conocemos de este pasaje. Para mí es suficiente lo que viene aquí. Dice, a pesar de la invitación del rey a dormir en casa con su esposa, decide seguir lo que le dicta su conciencia. No siendo capaz de aceptar la invitación del rey, tenemos un hombre que escucha y respeta lo que le dice su conciencia, a través de la cual Dios le hablaba. Urías era un hombre íntegro. Él anteponía su deber moral a su interés personal. Pero en el otro lado tenemos a David, que es el caso totalmente opuesto en este momento. Un hombre cuya conciencia había sido entenebrecida a partir del pecado sexual con Betsabé, hasta tal punto, y lo vamos a ver dentro de muy poco, que él es capaz de justificar la muerte de un hombre para ocultar su propio pecado. Lo que estaba ocurriendo en David era totalmente lo opuesto. Él estaba anteponiendo su interés personal al deber moral, Los planes de David nuevamente no se estaban cumpliendo, pero es que además se estaba encontrando con un hombre que le estaba dando ejemplo, que le estaba diciendo el camino que tenía que tomar. Ese camino era el camino de la integridad, era el camino de la obediencia. Sin embargo, David, lejos de dar marcha atrás, se endurece aún más. En este momento de la historia, David ya se ha dado cuenta que no va a conseguir que Urías mantenga relaciones con su esposa mientras están en la guerra, por lo que pasa a pensar en otro plan. Lejos de darse por vencido, David considera que el precio por ocultar su pecado bien vale la vida de Urías. Así que trama un plan en el cual él redacta una carta. Imagínate a David redactando una carta que va a enviar a través de Urías, que Urías no sabe lo que contiene esa carta, para darle la instrucción al general del ejército Joab de que lo ponga en el lugar del frente donde iba a estar más desprotegido. Lo que empezó como un deseo desordenado en el corazón de David ha derivado en una serie de decisiones cada vez más graves, hasta terminar ordenando la muerte de un hombre. David abrió su corazón al pecado sexual pensando que todo estaba bajo su control. Ok, un momento de placer, aquí se queda, yo controlo la situación. Pero cuando vamos leyendo el capítulo nos vamos dando cuenta de que es evidente por la narrativa que David no está controlando nada. David no está controlando nada. El pecado está controlando a David. Y las decisiones cada vez son más y más contrarias a la voluntad de Dios. El pecado es como una bola de nieve que cae por una ladera de una montaña, ¿no? Como los dibujos animados se ve. La bolita es pequeñita, pero conforme va cayendo cada vez va siendo más grande y cada vez más grande y cada vez más complicado de tenerla y cada vez las consecuencias son mucho mayores. Delante de Dios, pero también delante de los demás. Eso hay que frenarlo al principio. O tú le pones freno al principio cuando ha pasado un tiempo y cada vez más grande, más difícil es eso de frenar. Este tercer intento finalmente tiene éxito, tristemente, y Urías muere. Y Urías muere como David había planeado. David, por tanto, posteriormente es informado de la muerte de Urías y fijaros, Betsabé hace duelo por él, se casan y nace el hijo que era fruto del adulterio. Mirad, cuando ocultamos el pecado, básicamente permanecemos en desobediencia. Y el pecado no puede ser debidamente tratado y sanado si no sale a la luz. Básicamente no podemos ser restaurados delante del Señor si no ocurren estas dinámicas en nuestra vida. El pecado precisa de arrepentimiento por parte de la persona, pero ese arrepentimiento necesariamente debe de ir acompañado de poder ser confesado, debe de poder ser confesado.
Si una persona nunca ha confesado un pecado grave, un pecado significativo, hay que llegar a la conclusión de que no se ha arrepentido de él. Si lo tiene oculto en su corazón y no lo ha confesado, es que no se ha arrepentido verdaderamente de ese pecado. A veces puede pasar que pensamos que hay determinados pecados que aunque no sean confesados con el tiempo, pues van a quedar en el olvido y van a quedarse sin consecuencia. ¿Habéis escuchado ese refrán que dice el tiempo lo cura todo? No os engañéis, no os engañéis. El tiempo no cura la realidad del pecado, no cura ni la realidad, ni la gravedad, ni las consecuencias últimas del pecado. Y habitualmente pecados de mucho tiempo atrás siguen teniendo consecuencias presentes en la vida de las personas porque no han salido a la luz y no han sido debidamente tratados. La persona no se ha arrepentido y eso está oculto, ¿no? En definitiva, esconder el pecado de los demás es lo más necio que podemos hacer si queremos que el pecado sea perdonado, sea tratado, seamos restaurados. Ocultarlo es lo más necio que podemos hacer. Este mensaje lo compartí también con los jóvenes, ¿vale? Entonces me acuerdo un poco, pero aquí puse varias aplicaciones. Voy a hablar a los hijos, ¿vale? A los hijos. Hijos, confesar a vuestros padres vuestros pecados. Compartir con ellos las áreas donde estáis luchando más con vuestro pecado, para que vuestros padres puedan orar por vosotros y puedan ayudaros, daros consejos en esa lucha que estáis teniendo contra el pecado. No os quedéis con el pecado oculto, buscar la ayuda de vuestros padres. Matrimonio, esposa, esposo, buscar en vuestro cónyuge a una persona con la cual regularmente seáis capaces de confesar vuestros pecados. Y pedir ayuda en vuestras batallas. Y ambos, buscad hermanos también maduros en la congregación, ¿no? Hombres, mujeres, o sea, hacer el esposo con hombres, la esposa con mujeres, buscar hombres y mujeres maduros en la congregación con la cual podáis también tener esta dinámica de confesión, de compartir lucha, de compartir pecado, arrepentiros. Solteros, no llevéis vuestros pecados a solas. Buscad de la misma manera en la congregación hermanos y hermanas apropiados en quien apoyaros espiritualmente. No estáis solos y no camináis solos. Y sin lugar a dudas, si hay situaciones complejas que precisen una especial sabiduría y no sabéis cómo dar los pasos, pedir consejo, buscar a la pastoral, ¿no? Pedir consejo, ¿no? Porque muchas veces uno quiere y no sabe cómo hacerlo y hay que pedir consejo, ¿no? Apoyaros en los pastores de la congregación, que para eso el Señor los ha puesto. Muy bien. Muy bien, cerramos este segundo apartado, el pecado sexual, ocultando el pecado, pero vamos a llegar a la parte, al clímax de la historia, ¿no? Al último versículo, la última parte del versículo de este capítulo, los ojos de Dios, los ojos de Dios. Fijaros en la segunda parte del último versículo, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Sé que hay otras versiones que tienen una traducción más interpretativa y omiten esto de los ojos de Dios. Pone que la nueva traducción viviente creo pone que disgustó a Dios, la nueva versión internacional también. Pero esto de los ojos de Dios es un concepto muy interesante. Viene en el texto original, y creo que es importante a la luz de lo que hemos estado viendo. Mira, lo que David había cometido, desde desear con la mirada a una mujer que no era su esposa para posteriormente adulterar con ella, mentir y manipular a Urías para hacerle creer que el embarazo de Betsabé era suyo, las conversaciones que David tuvo con Betsabé, la carta que escribió y mandó, y finalmente trazar ese plan para acabar con la vida usando a Job, todo ello había estado siempre de forma clara y constante delante de los ojos de Dios. Es bastante llamativo como tú lees este capítulo, vas leyendo este capítulo, claro, sabemos un poco la historia, pero si no fuese así, tú vas leyendo todo este capítulo desde el principio hasta el final y te falta algo, tú vas leyendo y parece una telenovela, o sea, parecen cosas cada vez más rocambolescas, más extrañas. El pecado de David va cada vez más en aumento. Dios no aparece por ningún lado. Yo leo el capítulo y digo, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios?
Pero cuando llegas al último versículo del capítulo, lo que te dice ese versículo es que los ojos de Dios, el tiempo entero, desde el primer versículo hasta el último, había estado viendo todo, absolutamente todo. David se olvidó de este principio fundamental de la vida cristiana. Todo, lugares, personas, pensamientos, deseos del corazón y por supuesto acciones están el tiempo entero claramente delante de los ojos de Dios. Y nada se puede ocultar de Él. Por el relato vemos que constantemente David está preocupado para que su pecado no saliese a la luz de los demás. Pero no está preocupado por la mirada de Dios. Pero no está preocupado qué es lo que Dios estaba viendo. No vemos que David tomase ninguna decisión en todo este momento teniendo en cuenta la mirada de Dios sobre sus actos. Sin embargo, este principio sobre Dios, que tiene que ver con su omnisciencia, su omnipresencia, está por toda la Escritura, está por toda la Biblia. Proverbios 15:3, se puede proyectar, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Hay un montón de versículos que hablan de los ojos de Dios, un montón de versículos. Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mira, da igual que seas creyente o que no, están sobre todas las personas. No sé cuál es tu situación aquí, no sé si eres creyente, si no, da igual. Estás bajo los ojos de Dios. Salmo 139, este salmo por cierto es un salmo de David. David aprendió esto, lo aprendió, vaya que sí lo aprendió. Dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo, todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, los pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Antes de que David dijese la palabra, Dios ya la sabía. Salmo 51:4, este salmo es el salmo fruto de todo lo que pasó con David a través de Betsabé, el arrepentimiento. Pero fijaros qué interesante, de nuevo los ojos, dice: contra ti y solo contra ti he pecado. Aquí decir esto parece, ¿qué pasa con Urías? Pero el pecado era principalmente contra Dios y David lo sabía. Y mirad lo que dice: he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo. O sea, David aprendió. Vaya que sí la aprendió esta lección. Jeremías 16:17, por último, dice: esta es una palabra que Dios da a través de Jeremías acerca de Judá. Dice, cuando estaba en pecado, dice: porque mis ojos están sobre tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Nuevamente el concepto. La aplicación de este principio es sencilla. Todos, seamos creyentes, no seamos creyentes, debemos recordar que el tiempo entero vivimos delante del Señor, vivimos delante de su mirada, de sus ojos. Pero no solamente en acciones, sino también en pensamientos, en deseos, todo está claramente delante de Él. Incluso creo que como creyentes muchas veces podemos caer en el error de estar demasiado preocupados por las acciones, por lo externo, y podemos descuidar el corazón, y podemos descuidar los pensamientos. Pero esto nos recuerda que eso no es así. Delante de Dios, Dios ve todo, lo ve todo por dentro. O sea, no podemos esconderle nada. Este versículo, como ya he dicho, nos muestra que los ojos de Dios están observando el tiempo entero lo que David hacía, pero no solamente observa, Él emite un juicio. Dice el versículo, fue desagradable. Fijaros, esta palabra, la busqué, esta palabra en el hebreo es una palabra que ra, es una palabra ra, pero la traducción más literal de esta palabra es malo. La traducción más literal de este versículo dice más: esto que David había hecho fue malo a los ojos de Jehová. ¿Por qué el veredicto de Dios sobre los actos de David fue ese y no otro? Bueno, pues porque Dios es santo, en Dios no hay pecado, en Dios no hay mancha, Dios condena el pecado, Dios lo señala y Dios dijo: David, esto que has hecho está mal. Tu adulterio con Betsabé está mal, está muy mal, y esto está en tiempo entero delante de mis ojos. De la misma manera que ocurrió con David, ocurre también con nosotros. El mismo Dios delante de cuyos ojos estamos el tiempo entero. No,
es el mismo Dios que nos juzga y el mismo Dios que conoce nuestros pecados. Y nos dice lo mismo, tu pecado está mal, tu pecado está mal. Cuando llegamos a este punto del mensaje y seguimos la argumentación, debemos de reconocer que hay un problema. El pecado, el problema que tenemos delante de Dios se llama pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está el tiempo entero delante de Él. Dios lo ve el tiempo entero, ¿no? Y nadie puede negar que no haya pecado en su vida, ¿no? Tú puedes pensar que a lo mejor no haces determinadas cosas, no llevas a la práctica determinados pecados, pero cuando tú miras hacia adentro, la mente y el corazón, todos tenemos que reconocer que hay una medida de pecado y que al mismo tiempo estamos delante de Dios que nos ve el tiempo entero, que no podemos ocultar eso de Él. La pregunta que surge es ¿cuál es nuestra única esperanza entonces? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Pues la Biblia nos enseña que ese mismo Dios que nos ve el tiempo entero, delante de cuyos ojos estamos el tiempo entero, es el mismo Dios que al mismo tiempo nos juzga, pero ese Dios es el mismo que se hizo como uno de nosotros. Ese mismo Dios se hizo como uno de nosotros en la persona de Jesús, para venir a cumplir perfectamente con la ley de Dios. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, para después acudir a la cruz y morir por nuestros pecados en nuestro lugar. Ese mismo Dios se levantó, resucitó, se levantó entre los muertos, ascendió al cielo, se sentó en el trono y reina. Eso se llama evangelio y por eso hoy, poniendo nuestra fe en Jesús, nosotros podemos tener comunión con Dios. Podemos tener comunión con Dios, verdadera comunión con Dios. Cuando Dios nos ve y ve nuestro pecado, dice eso está mal. O sea, somos culpables del pecado, somos injustos, merecemos la muerte. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, a partir de lo que Jesús hizo por nosotros, por la fe, Dios nos ve de otra manera, nos ve como personas completamente justas, como inocentes, por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahora sí, teniendo presente a Cristo, su obra a nuestro favor, no hay pecado por grave que sea, no lo hay. No hay pecado por grave que sea que no pueda ser limpiado por la sangre de Jesús, siempre y cuando se ha llevado a los pies de la cruz. Siempre y cuando uno lleve ese pecado delante del Señor en arrepentimiento y fe, y por tanto lo confiese, sea capaz de confesarlo. David no hizo eso en este capítulo. No llevó su pecado al Señor y no clamó por misericordia, pero ¿sabéis una cosa? Dios amaba mucho a David. Dios amaba mucho a David y no le dejó. Y Dios envió al profeta Natán para confrontar su pecado. Y a partir de la confrontación con Natán, David se arrepintió de su pecado y fue restaurado. Él confesó, él se arrepintió de su pecado y fue restaurado. David fue plenamente restaurado delante del Señor, aunque tristemente este pecado tuvo consecuencias en su vida, su familia, hasta sus últimos días. Es posible que en este lugar haya personas que llevan muchos años ocultando pecados que deban ser confesados y que no han sido confesados hasta la fecha y permanecen ocultos. Insisto, ocultar el pecado es la peor opción que puedes escoger porque no hay posibilidad de que sea sanado, de que sea restaurado, sino que permanece oculto y permanece uno en desobediencia. Por el contrario, si te arrepientes verdaderamente de él, lo confiesa, pones tu fe en Jesús, tu pecado es perdonado. Es perdonado. David pecó gravemente contra Dios al adulterar con Betsabé, pero lejos de arrepentirse de su propio pecado y humillarse, decidió hacer todo lo posible por esconderlo hasta las últimas consecuencias. Lejos de ver algo positivo, todo lo que ocurrió a continuación de su adulterio fue terrible y alejó mucho más a David de Dios, ante cuyos ojos todo era evidentemente perverso y malvado. Sin embargo, el Evangelio de Jesús nos llama a vivir para Dios, resistiendo el pecado con todas nuestras fuerzas. Pero cuando caemos, al arrepentirnos de ello y poner nuevamente nuestra fe en Jesús,
nuestros pecados son perdonados. Oramos y ponemos esto delante del Señor. Señor, estamos delante de ti el tiempo entero, vivimos delante de ti, Señor, delante de tu mirada, delante de tus ojos, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, perdón por todo el pecado que tú ves en nuestras vidas, Señor, no solamente acciones, sino también pensamientos, deseos de nuestro corazón. Te queremos pedir perdón, Señor. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados una vez más, acudir a ti, pero sobre todo, recordar que tú te hiciste como uno de nosotros para salvarnos, para venir a este mundo, cumpliendo con toda obediencia, con toda justicia, y fuiste a la cruz para recibir el castigo que nosotros merecemos por nuestro propio pecado. Tú lo recibiste en aquella cruz. Y en el día de hoy nosotros podemos acercarnos a ti con fe en que tu obra, Jesús, a nuestro favor es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Gracias porque en ti, Jesús, hay suficiente gracia, suficiente misericordia, suficiente perdón para cualquier pecado que llevemos delante de ti. Gracias por tu amor hacia nosotros. Amén. Amén.